Oh Señor, gracias por... Tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Y la realidad es que no hay manera con que pagarte tantos favores y bendiciones que tú nos has dado. A veces parece ser que estamos solos. A veces parece que estamos caminando solos. Pero la realidad es que, como acabamos de cantar, detrás de las estrellas ahí tú estás observándonos. Tú velas por nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Y no solamente por los beneficios terrenales, sino por el más grande y mejor beneficio que nos has dado, que es la salvación. ¿Cómo te podemos pagar esto? No hay forma, pero no podemos comprar la salvación. No tenemos con qué comprar salvación, un regalo tan costoso que le costó la vida al Hijo de Dios, y no podemos pagarte. De la única manera que podemos es agradecerte entregándote nuestras vidas, para que tú hagas con nuestras vidas lo que tú quieras. Esa es la forma que pudiéramos agradecerte. Y perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones no te agradecemos como debemos agradecerte. Te reservamos parte de nuestra vida, te reservamos parte de nuestra mente, de nuestro corazón, te reservamos pensamientos, áreas de nuestras vidas las reservamos cuando debiéramos entregarnos por completo a ti. No debiéramos tener reservas. Tú dejaste tu trono de gloria, abandonaste tu trono para venir a entregar tu vida por nosotros, de manera que nosotros debiéramos hacer lo mismo. Señor, en esta hora venimos a ti para que tú nos hables. Yo quisiera que tú le hables a tu pueblo, Señor. ¿Qué puedo decirle a tu pueblo? De hecho, yo estoy posiblemente más necesitado que tu pueblo. Y lo que quisiera en esta hora es que tú hables a tu pueblo. Y háblame a mí también en esta hora. Bendiga, Señor, su palabra y haga la obra por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pueden ir a sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos. Y en esta mañana vamos a cerrar el capítulo 3, Marcos el capítulo 3. Hemos estado estudiando este hermoso libro donde nos presenta a Jesús en acción. Lo último que vimos fue acerca de ese pecado que es imperdonable, que es básicamente rechazar la obra de convicción y de revelación de la verdad de Cristo Jesús en el corazón. Ese es el pecado imperdonable. Y eso es lo que vimos ahí. No quisiéramos ir más de ahí. En esta mañana vamos a cerrar este capítulo en los versículos 31 hasta el 35. Y anoche específicamente, día 1 de noviembre, pensaba en algo que no lo había programado de esa manera. Ustedes saben que, si no lo saben, pero en este mes se celebra el mes de la familia. Es el mes de la familia en nuestro país. Y no lo había planificado de esta manera, pero en estos versículos y el tema que vamos a tener en esta mañana, según estos versículos, es
la familia de Jesús. La familia de Jesús. Cuando pensé en eso, digo, pero mira, yo no lo había planificado de esta manera. Entiendo que no es coincidencia, porque yo no creo en las coincidencias, yo creo en las providencias. Es Dios que orquesta todas las cosas, es Dios que dirige todas las cosas. Y mira lo que dice el versículo 31 hasta el versículo 35, un pasaje bastante claro, bastante sencillo, a la vez profundo, con una enseñanza bastante interesante. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es palabra de Dios, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Hermanos, qué privilegio debió ser pertenecer a la familia de Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Qué privilegio debió ser un hermano de Jesús, medio hermano de Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? De hecho, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María diciéndole que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, ¿cuál fue la reacción de María? ¿Cuál fue la respuesta de María? La respuesta de María fue algo no de incredulidad, pero sí de impresión, de maravilla. ¿Cómo puede ser esto? Eso es lo primero que le dijo. ¿Cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. No, el ángel le explica, Lucas capítulo 1, capítulo 2, le explica cómo iba a ser. Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tal y tal. Y después ella dice, ¿cómo puede ser esto? Esta es una gran bendición que Dios haya tenido en cuenta, dice ella, a su humilde sierva. ¿Usted sabe la impresión de María al saber que ella iba a ser la que en su vientre iba a aportar al Hijo de Dios? Pero imagínense más adelante que José, que fue el padre adoptivo de Jesús, luego entonces María tiene otros hijos, como lo vamos a ver aquí y como lo vemos aquí, como lo leemos aquí. Y José decirle a esos hijos e hijas de él, mira, ese es Jesús, ese es Hijo de Dios. Y María enseñar a sus hijos, sus demás hijos, decirle, mira, ese es Hijo de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿no le hubiese gustado ser medio hermano de Jesús? Y no lo quiero espiritualizar desde ahora, porque quizá alguno está pensando, yo soy hermano de Jesús, ya. Yo no estoy hablando en ese sentido. Yo estoy hablando en el sentido terrenal, en el sentido humano. Esto debió ser un privilegio grandísimo. De hecho,
Yo creo, eso es lo que entiendo por las Escrituras, lo entiendo por esto. Número uno, recuerden que los hermanos no creían en Él. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Después de la resurrección fue que creyeron en Él. Y por eso creo que después que ellos creyeron en Él, en Jesús, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como Dios encarnado, ahí fue que ellos verdaderamente apreciaron ser hermanos de Jesús. El texto nos dice que ellos habían venido anteriormente, el texto nos dice en el versículo 21, que los suyos vinieron para aprenderle porque ellos decían, está fuera de sí. Él, Jesús, está fuera de sí. Lo que Él está haciendo es una locura. Lo que está pasando alrededor de Él es una locura, es una demencia. Vamos a sacarlo de allí, vamos a hacernos cargo de Él. Porque lo que Él está haciendo es contra su vida corre peligro. Ellos no apreciaron. De hecho, si usted va conmigo rápidamente a San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 7, mira el versículo, vamos a leer desde el versículo donde dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron, ¿quiénes? ¿Quiénes le dijeron? Sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Ustedes creen que ellos se lo decían en serio? ¿De verdad? No se lo decían de verdad, era una forma burlesca, burlona, despectiva, por lo que nos dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. ¿Cómo es posible que estos hermanos de Él, que habían crecido junto a Él, obviamente Jesús era el hermano mayor, pero habían visto a Jesús, su conducta, su forma de hablar, su forma de conducirse, no querían saber de Él? ¿Cómo es que ellos no creían en Él? Bueno, hermanos, porque era un asunto del corazón. Era un asunto del corazón, no era un asunto de evidencias. Y de hecho, este pasaje también en Marcos capítulo 3 nos enseña algo, y es que la gente, mucha gente veía o entendía que era un privilegio ser hermano de Jesús, ser parte de la familia de Jesús. Hay otro pasaje cuando el Señor está enseñando, y no vamos, ese es otro pasaje que está en San Lucas, el Señor está enseñando una ocasión distinta a esta, y una mujer se levanta y dice, bienaventurados, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, porque ellos entendían que era un privilegio, aún así, ser parte de la familia de Jesús. Así lo veía la gente. Aunque muchos los rechazaban, pero también entendían esto. Y eso es lo que nos presenta este pasaje. Pero de manera más específica, lo que nos enseña este pasaje es que hacer la voluntad de Dios es el requisito más importante para ser parte de la familia de Jesús. ¿Es hacer la voluntad de Dios el requisito para ser parte de la familia de Jesús? Por eso empecé con esta reflexión. Qué privilegio ser parte de la familia de Jesús. Hablé de María, reflexionamos de María
cómo ella entendía el privilegio tan grande. De hecho, ¿usted se acuerda las primeras palabras que le dice Gabriel a María? Que ella era bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, porque de todas las mujeres Dios la escogió a ella. Marcos nos dice el versículo 31 que vienen después sus hermanos. Recuerden que sus hermanos tenían la concepción de que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí. Los religiosos creían que él era un mentiroso y que estaba poseído por demonios. Y el texto nos dice que vienen sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Esta misma historia aparece en Mateo capítulo 12, y vamos a tomar algunos detalles de Mateo capítulo 12. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, el versículo 46 nos dice que mientras él aún hablaba a la multitud, o mientras él aún estaba hablando con la multitud, en el mismo contexto, él estaba hablando con ellos, con la multitud. Había mucha gente, según nos dice el versículo 20 de Marcos capítulo 3, se agolpó mucha gente, venía mucha gente, él estaba hablando a la multitud. Dice que he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera deseando hablar con él. Y recordemos una vez más que en este contexto del pasaje, ¿qué Jesús está haciendo? Enseñando, sanando, sacando demonios. Estaba rodeado de una multitud. Y por esa razón no podían llegar a él. La casa estaba llena, Jesús lleno de gente o alrededor de mucha gente. No podían acercarse a él. Y esto es algo común que encontramos en los evangelios. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? Zaqueo no se podía acercar a Jesús ¿por causa de qué? Por causa de la multitud. La mujer del flujo de sangre no podía acercarse tan fácil a Jesús ¿por causa de qué? De la multitud. Vemos ciegos que no podían acercarse a él también por causa de su ceguera y de la multitud. Ahora vemos aquí también a su familia, a sus hermanos y a su madre, que no pueden acercarse a él por causa de la multitud. Y para eso vinieron a acercarse a él, porque querían sacarlo de allí, querían llevárselo, porque ellos entendían que estaba fuera de sí. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí es la identidad de Jesús. ¿Cómo es Jesús identificado? El versículo 47, les dije que vamos a tomar un par de detalles de San Mateo 12. Ya leímos el versículo 46 de San Mateo 12, que dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablarle. Mateo 12, 47 dice lo siguiente, y le dijo uno de los que se pudo acercar a Jesús un poquito, le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Esto es algo que nos ha acontecido a todos en algún momento. Estamos en alguna reunión, estamos en algún lugar, estamos en alguna actividad o en algo y posiblemente viene alguna familia, algún familiar nuestro, se queda afuera y nos manda a llamar. Y regularmente el que nos da el aviso es alguien o que nos conoce a nosotros o que conoce al familiar nuestro. Y si no conoce al familiar nuestro, le pregunta, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? Y si es usted que está buscando a esa persona que está dentro y dice, yo soy el hermano de tal, yo soy el papá de tal, yo soy el primo de tal, se identifica, ¿no verdad que sí?
aquí vemos en Mateo capítulo 2, el versículo 47, que alguien le dijo expresamente a Jesús, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar contigo. Es interesante, hermanos, que tanto Mateo como San Marcos identifica a Jesús. Jesús tenía una identidad familiar. Jesús tenía algo que lo identificaba. ¿Y era quién? Su familia. Su madre, sus hermanos. Así nos identifican en la calle, ¿no es verdad que sí? O así te identifican. Ah, no, esa es familia de tal. Ah, no, mira, ese es hermano de tal, esa hermana de tal. Esa es parte de nuestra identidad. Es interesante que a Jesús lo identificaban con una familia, lo relacionaban con una familia, hermanos, y esto nos dice claramente que tenía una familia terrenal. Tu madre y tus hermanos están fuera. El texto dice, ¿tu madre quién? ¿Tu madre quién? Y tus hermanos. ¿Qué nos dice el texto entonces? ¿Que Jesús tenía qué? Madre y ¿qué más? Y hermanos. El texto nos dice tu madre y tus primos. Tu madre y tus vecinos. ¿Tu madre quién? Ok, estoy diciendo esto claro porque hay una enseñanza católica romana que dice que María no tuvo más hijos. El texto nos dice tu madre y tus primos. Porque algunos intérpretes, o bueno, vamos a decirlo así, algunos malos intérpretes de las Escrituras dicen, no, la palabra es primos. Pero yo leo aquí que es hermanos. En el idioma original no es primos tampoco. En el idioma original es hermanos. Y de paso, ¿qué iban a buscar los primos con la madre de Jesús allí? O sea, que no cabe eso. Claramente Jesús tuvo una madre terrenal, eso no lo negamos, y de hecho, parte de las doctrinas esenciales de las Escrituras y de Cristo es creer que Jesús, que es el Hijo de Dios, tuvo una madre terrenal. Eso es esencial. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, eso es esencial. Vamos a ver a un pasaje ahorita, en San Juan capítulo 8, donde a Jesús lo acusaron de ser hijo de fornicación. Pero esto es esencial, hermanos. Nosotros creemos en que Jesús vino a esta tierra, que Dios vino a esta tierra y usó un instrumento humano que fue María. Y de hecho nosotros damos gloria a Dios por la vida de María. No exaltamos a María como si fuera Jesús o como si fuera Dios. María fue un instrumento en las manos de Dios. Y ella lo reconoció de esa manera. Y de hecho, yo estoy esperando llegar a la presencia del Señor o cuando el Señor nos lleve a su presencia, porque una de las personas que yo quiero encontrarme y darle un gran abrazo es a María. Ella fue el instrumento que Dios usó para traer a este mundo al Hijo de Dios. Una mujer tranquila, una mujer obediente, una mujer sumisa, una mujer que se puso en las manos de Dios. No creemos en la
en la doctrina de que María fue sin pecado concebida. No creemos tampoco en la doctrina de que María no tuvo más hijos. La virginidad perpetua de María. Porque aquí nos dice que la madre y los hermanos de Jesús. ¿Cómo fue perpetuamente virgen si tuvo más hijos? Claramente nos dice aquí que Jesús tenía una madre terrenal. ¿Quién es esa madre terrenal? Conocemos que es María. Pero claramente también el texto nos dice que Jesús tuvo hermanos terrenales. De hecho, Mateo es más específico, y vamos a ver el texto de San Marcos también. Marcos y Mateo son específicos para que no haya duda, pero vamos a ir a Mateo primero. Mateo capítulo 13, en el versículo 55, mire aquí interesante. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. ¿No se llama su madre cómo? Lo sabemos, ¿no verdad? Ahora dice, y sus hermanos. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos varones, medio hermano varones. Pero nos falta algo, el versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Oh, Jesús no solamente tenía medio hermanos varones, sino que también él tenía hermanas. No solamente una hermana, sino varias. Pueden ser 2, 3, no sabemos la cantidad. La pregunta es, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Jesús lo que él tenía no lo tenía de su familia terrenal, lo que él tenía era del cielo, porque él era Dios. Entonces, estamos claros, hermanos. Jesús tenía una familia terrenal, tenía una madre, tenía hermanos y tenía hermanas. Lo que no sabemos son los nombres de las hermanas de Jesús, porque en ninguna parte de las Escrituras nos revelan los nombres de las hermanas de Jesús. De hecho, en el mismo libro de San Marcos tenemos esta misma descripción, la identificación de Jesús, la identidad de Jesús. En Marcos capítulo 6, mire San Marcos capítulo 6, el versículo 3. Lo mismo que leímos en Mateo 13. ¿No es este el carpintero? Mateo nos dice, este es el hijo. Ahora nos dice el carpintero. Jesús aprendió la profesión de carpintería, ¿por quién? Por José su padre. O sea que él era el carpintero también. ¿Hijo de quién? De María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están aquí también, o que no están también aquí con nosotros sus hermanas? Ok, les pregunto hasta este punto. ¿Estamos claros que Jesús tenía hermanos y hermanas? Amén. Muy bien. No, eso no hay que discutirlo, ni hay que dudarlo, ni no. Ya estamos claros con las Escrituras que Jesús tenía hermanas y hermanos. De hecho, si usted va a Hechos capítulo 2, capítulo 1, Hechos capítulo 1, mire lo que dice el versículo 14. Todos estos perseveraban. Anteriormente habla de los
apóstoles que estaban en el aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? Y con María, ¿quién? La madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Aquí el término o el adjetivo hermanos, aquí es para los dos, masculino y femenino. Está hablando de los hermanos y las hermanas de Jesús. Es genérico. El término aquí, hermanos. El adjetivo aquí es genérico. En Hechos capítulo 1. Entonces, estamos claros que Jesús tenía una familia terrenal. Estamos claros de que Jesús tenía una madre, tenía hermanos, y obviamente esto nos indica claramente que María no fue perpetuamente virgen. Volvamos a Marcos capítulo 3, por favor. Ya hablamos de la identidad, no solamente privada, sino pública de Jesús. Lo reconocían. De hecho, hay familias que se reconocen públicamente. Hay familias que son más reconocidas que otras. Ahora, vamos a ver el vínculo. ¿Cuál era el vínculo? Aunque había una identidad, había una relación terrenal de Jesús con una familia, con hermanos, hermanas, su madre. Mira lo que dice ahora el versículo 31, porque el mismo versículo 31 dice, y vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Conocían a María, conocían a sus hermanos. Les dicen a Jesús, mira tu madre y tus hermanos. Es posible que este aviso a Jesús era porque ellos entendían que Jesús iba a responder al llamado de sus hermanos, al llamado de su madre. Que él iba a dejar lo que estaba haciendo para salir a encontrarse con ellos. Hermanos, el vínculo terrenal es muy fuerte. Hay un dicho que dice que la sangre pesa más que el agua. Y pudiéramos estar haciendo lo que sea, pero si viene alguien cercano a nosotros, una familia de nosotros, madre, hermano, padre, hijo, esposa, dejamos lo que estamos haciendo, ¿no, verdad que sí? Y más si nos están buscando, si necesitan algo. Pero ellos se quedaron afuera y enviaron a buscar a Jesús, y las personas entendían que de alguna manera, dándole este aviso a Jesús, él iba a dejar lo que estaba haciendo. Hermanos y amigos, los hermanos de Jesús, aunque eran y habían estado cerca de él, se habían criado cerca de él, junto con él, compartían, vamos a decirlo así, obviamente, la sangre con Jesús de parte de su madre, pero aún así, usted sabe que ellos estaban fuera del reino de Dios. Hasta ese momento solamente tenían un vínculo terrenal, pero no un vínculo celestial. Por eso es que el mismo Juan, en el capítulo 1, nos dice que el nuevo nacimiento, y Primera de Pedro capítulo 1 también habla de que el nuevo nacimiento no es por heredarlo. El nuevo nacimiento no es por asunto de sangre. El nuevo nacimiento no es por asunto de que tú tienes un papá, un hermano, una hermana, un primo, una prima, un hijo, que sea parte del reino de Dios. No, el nuevo nacimiento viene por obedecer el llamado de Dios.
Eso es algo muy, pero muy particular. Y aunque estos hermanos compartían sangre terrenal con Jesús, pero estaban fuera del reino de Dios hasta ese momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque aunque tenían un vínculo terrenal, no habían aceptado la realidad celestial de Cristo. No habían aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, ni aún tampoco se habían sometido a la voluntad de Dios. Además, podemos entender también que los religiosos que se pensaban a sí mismos que eran hijos de Dios, estaban en condenación por oponerse al reino de Dios, por oponerse a la voluntad de Dios, desechando las escrituras que hablaban del Hijo de Dios, y aún así, estudiando las escrituras, desecharon al Hijo de Dios. Usted va conmigo, le dije anteriormente que íbamos a ir a San Juan, el capítulo 8, y esto es un tema muy importante. San Juan capítulo 8, mire lo que nos dice. Vamos a leer a partir del versículo 38. Dice Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí Jesús está identificando: yo tengo un Padre y ustedes tienen otro Padre. Jesús está hablando con los religiosos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Usted sabe la acusación que le están diciendo a Jesús? Un padre tenemos que es Dios. Pero antes ellos habían dicho que eran hijos de Abraham. Ahora dicen que ellos son hijos de Dios. Y Jesús les dice, el versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahora Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús está diciendo algo interesante aquí y algo claro. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Eso es sencillo, no hay que irse muy lejos. Y que además Jesús está diciendo aquí que hay un vínculo. Jesús está diciendo: si ustedes son de Dios, ustedes me van a amar a mí y me van a escuchar a mí. Ahora, si ustedes no me escuchan a mí, ni me aman, es porque ustedes no son de Dios. Volvemos a Marcos capítulo 3. Estamos en el vínculo. ¿Qué es lo que vincula a los hermanos de Jesús con Jesús? No es la sangre terrenal, no es la sangre física. Lo que vincula a los hermanos con Jesús es escuchar y hacer la voluntad de Dios. Ahí es que está el punto.
Y de alguna manera hay una frase que yo creo que todos de alguna manera hemos escuchado y la escuchamos. Esta frase es: el cristianismo no es religión, sino relación. ¿Y esto tiene verdad de por medio? Me temo de que hay muchos creyentes religiosos. La religiosidad es algo que se hace por fuera. Y Dios no quiere cristianos de afuera. Dios quiere que haya cristianos en el interior, cristianos de adentro. Que haya una relación con Dios. Que haya una relación personal con Dios. Versículo 32 de San Marcos capítulo 3. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están, ¿dónde? Afuera y te buscan. Usted no notó aquí, por lo menos a mí me llamó la atención, que tanto el versículo 31 como el versículo 32 dicen que ellos estaban, ¿dónde? Afuera. Hay personas que profesan ser cristiano y está afuera del reino de Dios. Hay religiosos que creen que están dentro del reino de Dios y están fuera. ¿Estaban dónde, hermanos? Fuera, tanto en el versículo 31 como el versículo 32. Ellos podían pensar que por ser hermanos terrenales de Jesús, esto les daba derechos y privilegios más que cualquier otra persona. De hecho, hermanos, este es algo que muchos utilizan como una coyuntura. ¿Qué? Bueno, mi hermano que trabaja en tal lugar, o mi papá que está en tal oficina, porque mi papá yo puedo entrar por ahí como, no como eso que ustedes están pensando, sino como hermano o hijo de tal persona. Eso es algo que lo pensamos, ¿no? ¿Verdad que sí? Que porque tenemos a alguien con una posición en una situación, en un lugar, eso nos da derechos y privilegios. Ellos llegaron, mire, estamos aquí, somos hermanos de Jesús, llámenlo, que venga. Hermanos, ni aún sus hermanos estaban haciendo la voluntad de Dios y esto los alejaba de Jesús. Jesús estaba rodeado de mucha gente que le escuchaba. Y lo que estaban escuchando acerca de Jesús, ¿qué era los que escuchaban acerca de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. Por eso el versículo 33 nos dice, y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Hermanos, el verdadero vínculo que el Señor quiere tener con nosotros, la verdadera relación que el Señor quiere tener con el ser humano, con nosotros, no es una relación terrenal, es una relación espiritual. Estar dispuestos a escuchar su palabra, estar dispuestos a escuchar su voluntad, la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, Jesús está haciendo aquí una separación con su familia terrenal. No es que Jesús no quería saber de sus hermanos, de hecho Jesús amaba a sus hermanos, Jesús amaba a su madre, pero Jesús está haciendo una separación entre su familia terrenal y su familia espiritual. Hermanos, la familia terrenal es importante, es importante. Pero usted sabe que la familia terrenal
un día habrá separación. Un día nos vamos a separar y nos hemos separado de familiares y familia cercanos a nosotros terrenal. ¿Sí o no? Todos hemos sufrido ese tipo de separación. Lo vamos a sufrir y esto es lo que está determinado por Dios, la separación terrenal. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Lo que tenemos que procurar es que nuestra familia, por sobre todas las cosas, sea una familia que conozca a Dios, que conozca la voluntad de Dios. Porque esa es la familia que va a permanecer para siempre. Por eso la familia, algunos le llaman la familia verdadera, es la familia de la fe. Porque esa es la familia que va a permanecer para siempre unida. Esa es la familia que va a permanecer por toda la eternidad. Hermano, mire, sería triste haber crecido con alguien, haber conocido a alguien, tener un vínculo sanguíneo, terrenal con alguien en esta tierra y no encontrarnos con él en la eternidad o con esa persona en la eternidad. Pero hermano, si eso fuera así, solamente el cielo sería un lugar muy triste. Porque estaríamos allá recordando a quienes, a nuestros familiares que salieron de este mundo sin Cristo, que están en la condenación eterna. Imagínense el cielo, hermanos, todos nosotros allá, recordando esa familia, recordando ese padre, ese hermano, esa madre, ese hijo, ese quien sea, ese primo, que crecimos junto a él, junto a ella, allá, en el cielo. ¿Qué usted cree? ¿Cómo sería ese lugar? Bueno, sería triste. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que Él borrará, que ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, que Él quitará todas las lágrimas. De hecho, hay un salmo que Él dice que serán borrados del libro de la vida. Eso significa que no tendremos recuerdo de esas personas en el cielo. No habrá recuerdo. Por eso el que se fue sin Cristo de este mundo, esa persona quizás se recordará de nosotros, pero nosotros no nos recordaremos de esa persona. De hecho, tenemos como un preview en la historia del rico y Lázaro. ¿Quién se recordó de quién después de la muerte? ¿Quién se recordó de quién? El rico se recordó de quién? De Lázaro, pero no vemos nada que dice Lázaro. Lázaro no dice nada, no se recuerda de nada. Por eso yo creo que realmente nos duele aquí en esta tierra cuando después de haberle predicado el Evangelio a alguien cercano, decide rechazar a Cristo y se va sin Cristo. Ya vimos la identidad, el vínculo, la identidad de Jesús, el vínculo que hay con Jesús. Ahora vamos a ver la invitación inclusiva de Jesús. El versículo 35, por favor. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si usted hace la voluntad de Dios, usted puede decir que este es un privilegiado porque es hermano del Señor.
Y somos hermanos del Señor. Si hacemos la voluntad de Él. Lo que se requiere que es hacer la voluntad de Él, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es aceptar a Jesús, creer en Jesús y seguir a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Es sencilla la voluntad de Dios. San Juan capítulo 5, mira lo que dice San Juan capítulo 5, el versículo 28 y el versículo 29. Mire lo que dice San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Capítulo 6. Mira la pregunta que le hacen a Jesús en el capítulo 6. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y que Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis a quién, en quien Él ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en Jesús, aceptar a Jesús, recibir a Jesús, seguir a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que todo aquel haga que quiere ser un hijo de Dios, que quiere ser un hermano de Jesús, que quiere estar relacionado con Jesús. Todo aquel que quiere ser parte de la familia de Dios solo tiene que hacer la voluntad de Dios. Todo el que quiere ser parte de la familia de Dios, de hecho, muchos quieren ser hijos de Dios y otros hasta se declaran hijos de Dios. Eso lo escuchamos a cada rato. Todos somos hijos de Dios. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Sigues a Jesús? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees en Jesús como único y suficiente Salvador? No, todavía no. No, todavía entonces tú no eres hijo de Dios. San Juan es muy claro y muy preciso que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios solamente tiene un hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, todos los que creen en ese unigénito Hijo, ahora Dios, ¿qué hace? Los incorpora a su familia. El que rechaza a Cristo, el que rechaza a Jesús, el que no sigue a Jesús, no puede ser de la familia de Dios. Es hacer la voluntad de Dios que te hace cercano a Jesús. Es obedecer y someterte a Dios que te convierte en familia de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el que le recibe a Él recibirá 100 veces más. Por eso Él dice aquí, he aquí mi madre y mis hermanos. Hermano, ¿usted sabía que hay hasta cristianos que prefieren tener relaciones cercanas con impíos que con creyentes? Y en alguna manera, en algún sentido, vamos a darle el beneficio. Vamos a darle la razón. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces el trato entre creyentes no es como debiera ser.
Está como calladito ahora, como que no hay amén. Vamos a darle una cierta razón. A veces el trato que debiera haber entre creyentes lo hay entre impíos. Y hermanos, eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que mejorar. Ahora, en lo personal, Isaac Robles, en lo particular, Isaac Robles, yo prefiero que mi compañía y mis mejores amigos sean creyentes. Yo tengo muy buenos amigos que no conocen al Señor, tengo muy buenos amigos que son de otra congregación o de otra denominación o de lo que sea, de otra iglesia, donde sea. Tengo buenos amigos en el mundo. Pero yo prefiero que mis mejores amigos, mis mejores compañeros, sean los de la fe. Hermanos, a veces hay razones y a veces le damos razones a hermanos de la fe para que no quieran estar con nosotros. Por nuestras mismas actitudes, por nuestro mismo trato, como nos damos el trato unos a otros, como nos hablamos el unos a otros, como nos chismeamos los unos a los otros, como nos murmuramos los unos a los otros, como nos acabamos los unos a los otros. Cuando el trato entre nosotros, hermanos, tiene que ser un trato honesto, un trato de frente, un trato sincero. De hecho, ese era el trato de Jesús con los suyos. Jesús hablaba de frente con los suyos. Honestamente, sinceramente, abrazaba a los suyos, compartía con los suyos. Y hermanos, honestamente, a veces esa es una de las cosas que nos limita a tener una mejor comunión con Dios, una mejor adoración con el Señor, juntos. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces las relaciones interpersonales entre creyentes no están muy bien. Se supone que debemos venir todos juntos como hermanos en la fe, ¿a qué? Adorar al Señor. Y para hacer eso, hermanos, con una mente limpia, con una mente despejada, nuestra relación también tiene que estar arreglada. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, mira, si tú vas a llevar a tu ofrenda y te das cuenta que tiene algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja eso. Primero arregla y después lleva la ofrenda. Hermanos, yo no sé si usted ha notado que en los últimos meses yo he estado hablando de esto. Porque tenemos que mejorar en esa área. Y de hecho, había una serie hace muchos años que se llamaba Hasta en las mejores familias. Y hasta en las mejores familias ocurren, y hay problemas, hay dificultades, hasta en las mejores familias. Hermanos, creo y entiendo que la familia de la fe, obviamente van a haber problemas, van a haber dificultades, pero nosotros tenemos a un hermano mayor que sabe cómo resolver todos esos problemas y todas esas dificultades. Él nos enseña cómo debemos hacer las cosas, cómo tenemos que hacer las cosas.
cómo debemos manejar. Hermanos, no es coincidencia, no es algo random que Jesús era el hermano mayor, que fue el primer hijo de María, no solamente por la concepción virginal, sino él como mayor tenía que dar ejemplo, sino él como mayor tenía que dar las instrucciones, tenía que guiar a sus hermanos, tenía que enseñar a sus hermanos. Hermanos, Jesús, si tenemos una relación con Él, Él es nuestro hermano mayor y como hermano mayor tiene más experiencia que nosotros. Como hermano mayor Él conoce la voluntad del Padre mejor que nosotros porque Él vino del Padre. Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es dejarnos llevar por lo que Él nos está diciendo. Todo aquel es una invitación, no solamente exclusiva, sino inclusiva. Está llamando a cualquiera. Todo aquel, ¿cuál es el requisito? Que hace la voluntad de Dios. Es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Señor, gracias porque no merecemos ser parte de tu familia. Nos desviamos, nos apartamos. De hecho, aunque somos creación especial tuya, tú creaste con tus manos a Adán del polvo de la tierra, le diste forma y luego soplaste aliento de vida, pero luego de la costilla del hombre sacaste a la mujer, de manera que tú dedicaste tiempo para crearnos. Pero Jesucristo, tu Hijo, es exclusivo. No fue creado porque en Él han sido creadas todas las cosas. ¿Cómo entendemos este milagro de la concepción en el vientre de María? ¿Cómo lo entendemos? Un ser eterno estar en el vientre de una mujer por 9 meses. ¿Cómo lo entendemos? Ese es el gran milagro de la encarnación. Nada compara a ese milagro. Es inexplicable. Solo lo entendemos por fe. Señor, y nosotros no merecemos ser hijos tuyos, ser llamados a ser parte de tu familia. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Amar a Jesús, a obedecer a Jesús, a seguir a Jesús, a aceptar a Jesús en nuestras vidas. Oh Señor, y aquellos que aún no han recibido a Jesús, hazles entender que lo mejor es ser parte de la familia de la fe. Porque hay vida eterna en la familia de Jesús, hay salvación eterna en la familia de Jesús. Se hace la voluntad de Dios en la familia de Jesús. Señor, ayúdanos a tratarnos como Jesús quiere que nos tratemos. Ayúdanos a amarnos como Jesús nos amó, con ese ejemplo de abnegación, con ese ejemplo de servicio, de sumisión al Padre. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestro orgullo, nuestra rebeldía. Ayúdanos a hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Y para ello necesitamos escuchar las palabras de Jesús, necesitamos leer su palabra, necesitamos escudriñar las Escrituras, como Él mismo dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de Cristo, de Jesús.
no solamente dan testimonio de Jesús, sino que las palabras son palabras de Jesús. Oh Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. No queremos ser los únicos de la familia en la familia de Cristo. Queremos también que otros sean parte de la familia de Cristo. De manera que, Señor, ayúdanos a comunicar el mensaje de Cristo. Ayúdanos a hablar del mensaje de Cristo. Ayúdanos a enseñar el mensaje de Cristo para que otros puedan venir a Cristo y sean parte de la familia de la fe. Gracias, Señor, por tu buena palabra en esta mañana. Bendíguela en cada corazón y ayúdanos a practicarla. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.